Saludos, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos. Programa número 37 de Ni Más Ni Menos. No vamos a hablar de fútbol, o sí, algo, al final del programa, al menos en la tertulia, porque lo de la selección española es el comentario hoy de cualquier españolito que se precie. Ya saben que todos llevamos un entrenador dentro de nosotros. Bueno, vamos a hablar de eso, pero de otras muchas cosas. En los primeros minutos vamos a enfocar un mismo asunto, pero desde dos visiones muy diferentes. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, liberal. Nos estamos refiriendo al llamado rescate a la banca, uno de los asuntos que en medio de esta crisis de 4 años que arrastramos más polémica ha traído. Muchos dicen que lo que se tenía que haber rescatado es a los depositantes y no a la banca. El término rescate a la banca de por sí es bastante inexacto. Bueno, vamos a desvelar todas estas incógnitas con Diego Barceló, nuestro economista, como saben, en Ni Más Ni Menos. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, ese rescate a la banca, de momento el término es inexacto, no fue exactamente a la banca, fueron a las cajas, ¿no? Exacto, se ha llamado rescate a la banca, yo creo que interesadamente por parte de algunos, pero estrictamente el dinero lo han recibido 15 entidades, que eran todas cajas de ahorro o grupos de cajas de ahorro. Porque si bien había dos que se llamaban bancos, el Banco Gallego y el Banco de Valencia, el Banco Gallego era de Nova Caixa Galicia y el Banco Gallego era de Bancaja, o sea que en definitiva. Y es bueno partir de esa base de que eran cajas de ahorro, porque las cajas de ahorro, como sabemos, estaban dirigidas en lo fundamental por políticos y sindicalistas. Entonces, no tienen nada que ver con los bancos comerciales. Entonces, ni el Banco Santander, ni BBV, ni Banco Inter, ni Banco Popular, ni Banco Sabadell, por nombrar algunos, han recibido nada. Y de las cajas, para ser justo, tampoco han recibido ni un euro. La Caixa, la más grande de todas, y dos cajas pequeñitas, una es Ontiniente y la otra no recuerdo el nombre. Y, por supuesto, hay que dejar al margen de todo lo que sea cajas a las cajas rurales, que son entidades cooperativas que no tienen nada que ver, que tienen toda mi simpatía. Ahora, mi objetivo con esto es ser didáctico, para que la gente entienda el tema del rescate. Y no quiero decir ni que el rescate fue bueno ni que el rescate fue malo. Yo lo que quiero decir es el rescate ya está, me guste o no me guste, ya existe. No tiene remedio. No tiene remedio. Entonces, conocer las cifras y para que la gente se haga un poco una idea. De todo lo que se llama rescate, se incluyen 5 tipos de ayudas diferentes. Uno son aportaciones al capital de los bancos para que los bancos no quebrasen, las cajas. Yo mismo me caigo en la terminología errada. Ayudas al capital, aportaciones que se hicieron para ayudar a los preferentistas, a los que habían invertido en obligaciones preferentes, avales, líneas de crédito para liquidez y la aportación de capital a la Sareb. Ahora voy a explicar un poquito cada una de estas cosas. Para ir de lo simple a lo complejo, de las líneas de crédito para la liquidez que se dieron a las cajas de ahorro nos podemos olvidar. ¿Por qué? Porque se dieron 16.300 millones de euros que ya se han recuperado en su totalidad. O sea que eso ya está. O sea, eso ya está recuperado. Se recuperó, bien. Total. Avales. El Estado ha dado avales a las cajas de ahorro por más de 100.000 millones de euros. De estos más de 100.000 millones de euros de avales se han recuperado más de 70.000. O sea que quedan por recuperar unos 30.000, pero todo indica que se pueden recuperar. Y además hay que recordar que por dar esos avales el Estado cobra una comisión. Y es decir, una comisión, por pequeña que sea, cuando estamos hablando de 100.000 millones de euros, es una cantidad significativa que ha ingresado el Estado. Bueno, entonces nos quedan 3 cosas. La aportación a la Sareb es el banco malo. El llamado banco malo. Sí, se llevó todas las viviendas que no había forma de vender, exacto. ¿no? Entonces el Estado puso 2.200 millones de euros, pero no tiene la mayoría del capital de la Sareb. La Sareb es una sociedad anónima privada, la mayor parte la han puesto bancos privados y aseguradoras. Entonces, lo gordo del rescate está en las ayudas para recapitalizar las entidades. Vale. Eso, ¿cuánto dinero se puso? Se pusieron 65.500 millones de euros. 65.500 millones de euros. ¿Y quién lo puso?
Un 10% lo pusieron las propias entidades. ¿Por qué? Porque las entidades, en función de los depósitos que tienen, hacen aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos. Y el Fondo de Garantía de Depósitos puso 7.000 millones. Bien. Se da la paradoja de que los bancos privados, indirectamente, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, han ayudado al rescate de las cajas de ahorro. Entonces todavía es más inexacto hablar de rescate bancario. Entonces nos quedan 58.000 millones que puso el FROB, es el Fondo para Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB. Y ahí surge la confusión del nombre porque pusieron FROB y tendría que ser FROC. FROC, con C de caja, no de banco. Correcto. ¿Y cuánto se ha recuperado de eso? Bueno, de esos 58.000 millones se han recuperado 3.200 millones. Muy poquito, ¿no? Poco, sí. Ahora, de esos 58.000 millones, el 40% fue para Bankia, el 20% para Caixa Catalunya y el 15% para Nova Caixa Galicia. O sea que esas tres entidades recibieron el 75% del total de ayudas. Es decir, que hasta se podría decir, es el rescate de Bankia, Caixa Catalunya y Nova Caixa Galicia. Entonces, de esto, como digo, se han recuperado un poco más de 3.000 millones, o sea que nos quedan 55.000 millones de dinero público por recuperar. ¿Cuántos son recuperables de estos? Esa es la pregunta. ¿Se recuperará todo? Como, digamos, una estimación conservadora, yo creo que se van a recuperar no menos de 15.000 millones. ¿Por qué? Porque el Estado, a través del FROB, tiene la mayoría del capital de Bankia, de Banco Mare Nostrum y de Caixa Catalunya. Entonces, el tema central es Bankia. Las acciones que tiene el Estado hoy de Bankia valen alrededor de 10.500 millones de euros. A mí no me extrañaría que dentro de 5 años esas acciones valgan el doble. Pero no sé cuál va a ser la estrategia del gobierno. Pero, entonces, contabilizando el valor actual de 10.500 millones de euros, y considerando que algo van a obtener por la privatización de Banco Mare Nostrum y Caixa Catalunya, y teniendo en cuenta que el capital de la Sareb se va a recuperar en su totalidad, porque eso es una entidad, como digo, que han puesto dinero los bancos privados y lo han puesto para ganar. Entonces, eso se va a recuperar. Ahora, si la acción de Bankia va bien, bueno, tanto mejor. Entonces, pero si nos quedamos con estos 15.000 millones recuperables, nos quedarían 40.000 millones que se han perdido. Pero ahí quiero decir lo siguiente. En primer lugar, y acá empieza a ver cómo cada uno hace la cuenta. Yo quiero decir dos cosas para no complicar a la gente. En primer lugar, en estos 40.000 millones hay 1.800 millones que el Estado le dio a las cajas para que las cajas se lo dieran a los que habían invertido en obligaciones preferentes. Entonces, quiero decir, la sociedad civil ya recuperó esos 1.800 millones. No recibí yo, pero hay gente, y hay decenas de miles de personas que han recibido dinero. Y lo otro, que también es importante y que normalmente no se menciona, es que el rescate ha permitido que se mantuvieran 63.000 puestos de trabajo. O sea, descontando incluso el personal que fue despedido, hay hoy 63.000 personas trabajando en las entidades rescatadas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque gracias a esos 63.000 puestos de trabajo, el Estado cobra cotizaciones sociales, se ahorra el haber pagado el paro, cobra IRPF y cobra IVA de los gastos que hacen esas personas. Todo eso se puede estimar que son unos 1.200 millones de euros anuales de ahorro para el Estado. Esos 1.200, en los 5 años que llevamos desde que empezó el rescate, son 6.000 millones. Entonces, 6.000 millones más 1.800 que tenemos, ya los 40.000 que podrán quedar reducidos son unos 30 y pico de mil. Ahora, ¿esto es mucho o es poco? Si lo vemos de una perspectiva individual, o es una cantidad de dinero que no entra en esta habitación. Claro. Pero pensemos una cosa. Solo el año pasado el Estado tuvo un déficit, o sea, gastó más de lo que ingresó, de 70.000 millones. Y el año anterior, otros 70.000 millones. Y si tomamos el déficit de los últimos 4 o 5 años, es un dinero de más de 300.000 millones. Entonces, en esos 300.000 millones, si finalmente lo que no se puede recuperar son 30.000, podemos decir que el rescate ha sido barato. Y si no está entre los rescates más baratos de la historia, está cerca de serlo.
Entonces, ¿qué es para alegrarse? ¿Los 30.000 millones que se han perdido? No. Lo que quiero decir es que tampoco, dado que el mal ya está hecho, no es todo malo, que hay 63.000 personas trabajando y bueno, es que al final, por ver un poco el lado positivo, sacando la cuenta total, comparado con el déficit del Estado, no es una cantidad relevante. Y por último, y para remarcar y cerrar este primer bloque, no es, por tanto, como algunos dicen o creen, que se repartiera dinero entre 4 banqueros. Claro, no, porque siempre se da esa impresión que como que 4 banqueros se llevaron el dinero. Cuando, para empezar, como dije al principio, los bancos privados no se llevaron ni un solo euro. Es más, esos bancos han ayudado, porque, por ejemplo, el Banco Sabadell se hizo cargo de la CAM. Y no lo hizo con, digamos, hubo presiones para que lo hiciera, porque tampoco era una cosa fácil. No estaba entre sus metas, claro, ni sus objetivos. Por supuesto. Entonces, quiero decir, en parte los bancos han ayudado a la solución. Y lo bueno de todo este proceso es que finalmente las cajas de ahorro son entidades que demostraron ser muy perjudiciales porque se apartaron de sus objetivos iniciales y están felizmente desaparecidas. Por lo tanto, el futuro debería ser mejor de lo que fue el pasado. Bueno, pues podríamos decir que esto ha sido la explicación del rescate a la banca para niños y niñas, o sea, de la forma más didáctica y más entendible posible. Yo creo que sí lo ha conseguido, con cifras y con datos concretos un tiempo después de todo aquello. Ya digo, uno de los capítulos más importantes de esa crisis que padecemos. Gracias, Diego. De nada. Y a ustedes no se marchen porque vamos a seguir hablando de este y de otros asuntos en este Ni Más Ni Menos de hoy. Pues estamos de nuevo con ustedes, seguimos en este Ni Más Ni Menos de hoy. Vamos a preguntarle a Gonzalo Botas qué opina sobre ese rescate a la banca del que hablaba hace unos instantes Diego Barceló, no dando en este caso opiniones, sino datos contrastados y económicos, cifras que son difícilmente manipulables. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, buenas noches. Pues bien, y la verdad que las cifras de Diego son difícilmente rebatibles, y me explico. Diego es un técnico muy solvente en la materia. Yo a donde voy es al otro aspecto del rescate bancario. Yo voy a negar la mayor. Sea cual sea el precio que se pague por cumplir la ley debe cumplirse siempre. ¿Y qué ocurre, en mi opinión, en este caso? Que hemos excepcionado la ley por intereses políticos más que económicos. Al final, la política y la economía se disfrazan, o el sector financiero se disfrazan, se entremezclan y se imbrican de una forma absoluta. Y digo que hemos excepcionado la ley porque en lugar de hacer lo que habría que haber hecho, que es cuando una entidad financiera, una empresa, al fin y al cabo, está en un proceso de insolvencia, lo que hay que hacer es liquidarla. Porque eso es lo que dice la ley que hay que hacer. El problema está en que cuando excepcionamos la ley, lo que generamos es un agravio. Lo que generamos es una expectativa en un tercero de que, oiga, a mí también se me puede excepcionar. Y claro, voy a hacer una pequeña digresión económica, que probablemente, si luego llegamos al debate, Diego me va a decir que estoy totalmente equivocado. Estoy seguro de ello. Pero en términos generales yo creo que es válida, ¿no? Tenemos un mercado financiero en el que hay dos partes. La banca, pública y privada, y sus clientes. Bien. Y en España tenemos un problema que causa esta crisis, que es que se pincha la burbuja inmobiliaria. Y la burbuja inmobiliaria tiene dos partes: unos bancos que tienen unos activos sobrevalorados y que se deprecian, y unos particulares que no pueden pagar sus hipotecas. Digo, si al final lo que tenemos que hacer es dar dinero aquí para que el sistema financiero siga funcionando, ya digo que, veamos, utilizando una imagen o un ejemplo, esto es como cuando se hacían sangrías a los enfermos antes. 100 años después se vio que las sangrías eran una auténtica barbaridad. Pues esto viene a ser básicamente lo mismo, ¿no? Alguien tiene la tensión muy alta, si le metes más sangre, pues revienta. Pues eso estamos hablando, ¿no? Bien. Digo que damos el dinero a esta parte del mercado financiero, es decir, al banco,
Y seguimos teniendo un problema en la otra parte del problema financiero de la burbuja, que es quien tiene que pagar la hipoteca. Pero vamos a ver, ¿no hubiese sido mucho más sensato y sobre todo mucho más justo socialmente, ya puestos a intervenir en ese mercado? Le doy el dinero a los hipotecantes, a aquellos que efectivamente no puedan pagar en forma de ayuda. Ese dinero va a terminar en el banco exactamente igual, pero con el mismo dinero estoy resolviendo dos problemas. Me parecería mucho más sencillo, mucho más lógico, y además no generaríamos el agravio comparativo. ¿Y sabes dónde está ese agravio comparativo? Que es a mí lo que me preocupa, en que ese rescate a la banca alimenta partidos como Podemos. ¿Por qué? Porque es muy fácil posicionarse frente al grande y decir, oiga, es que usted ayuda a los grandes y perjudica a los pequeños. Y ese discurso, que luego probablemente Diego me rebatirá, que además, es decir, para mí es un discurso falso. Vamos a ver, con una parte de verdad es un discurso falso, pero es un discurso fácil. Es un discurso que llega a la gente, es un discurso que a quien tiene un problema dice, oiga, pues es verdad, porque esta explicación es muy coherente. Deme el dinero a mi particular, yo este dinero se lo doy al banco y asunto terminado. Ojo, o lo hacemos de otra forma. ¿Que tienen un descuadre de no sé cuánto por hipotecas? Pues pago directamente las hipotecas de esas personas. No se voy a dar a esas personas, voy a pagar la hipoteca. A mí, que pago mi hipoteca, probablemente me jorobaría bastante, ¿no? Y a mí me generaría un agravio, pero no menos del que me genera el que cuando un cliente mío tiene un problema y cierra su empresa, no venga el Estado a pagarle su problema o a hacerle un préstamo para refinanciarse. Porque aquí al fin y al cabo, lo que se nos dice no es que a la banca no se le ha regalado, se le ha refinanciado. Vale, refinancie usted a todo el mundo. Como bien decía Diego, 30 y pico mil millones de euros no van a ser devueltos probablemente nunca, ¿no? Pues ahí estamos. Es decir, yo creo que al final lo que estamos haciendo es alimentando a la bestia, porque yo creo que hacemos una política que es equivocada. Y pongo como ejemplo de que es equivocada la primera decisión que se tomó en Estados Unidos cuando la primera entidad financiera tuvo un problema. Sí, húndete. A la segunda se la rescató, vale. Pero la primera se hundió. Aquí en España ninguna, ¿eh? Ninguna. Y todavía no hay ningún condenado por esos problemas de la banca pública. Ninguno. También es verdad que son ellos. Es más complejo, pero creo que una parte del problema político que tenemos hoy se hubiese solucionado de esa forma. O sea, tú abogas porque se hubiera rescatado a los depositantes. No, yo abogo porque no se rescate a nadie. A nadie. Las reglas del juego para todos, pero ya puestos a intervenir, puñetas, interviene en favor de la parte más débil, no en favor de la parte más fuerte. ¿Y el señor que tenía su dinero en Bankia y Bankia quiebra? ¿Qué hacemos con él? Bueno, acudir a un proceso de liquidación y yo tengo deudas en una empresa y esa empresa quiebra, me debe dinero y quiebra y no me puedo pagar, ¿qué hago? Me aguanto. Es que esas son las reglas del juego. Es que eso es el principio de responsabilidad. Es que eso es lo que dice un liberal por el que yo me tengo. Oiga, usted se fue a una entidad financiera que no vale, mala suerte. Aparte, vamos a ver, que es mentira. Digo, es mentira. Hay un fondo de garantía de depósitos. El problema está en otro lado y yo creo que hemos hablado de él hace tiempo. El problema a lo mejor son las preferentes y las subordinadas, en las que tú conviertes a un impositor, es decir, a un acreedor del banco en un prestamista sin título de reclamación. El problema es la maniobra que se hace para completar esto y que además demuestra que lo que se ha pretendido es privilegiar a un sector financiero que es el que está detrás de los políticos, que es el que les da el dinero para funcionar y que es el que les condona los préstamos cuando pasan estas cosas. Pero claro, todo esto lo empezó un gobierno del Partido Socialista, que es el que empieza con la intervención en el sector público para privatizarlo, que curiosamente, el Partido Socialista es el que más deudas tenía y al que más deudas le condonaron. Por lo tanto, es decir, a ver, oiga, cui prodest, esto es fácil, ¿no? Es decir, si el que me debe dinero me hace una norma y yo le condono el dinero, oiga, hablamos de cohecho, ahora que está también muy de moda la cuenta de un juicio que he tenido. Pero bueno, a lo que voy, sin irme, yo abogo porque no se tenía que haber intervenido en ningún supuesto. Señores, si la banca tiene que caer, que caiga. Si ha trabajado mal, que trabaje. A largo plazo, la imagen de seriedad de eso que llaman marca España o marca país que es España, hubiese sido mucho mayor. Por una sencilla razón, porque todo el mundo iba a saber que en España las normas se cumplen. Ahora mismo todo el mundo sabe que en España las normas se cumplen si eres un paria. Si eres un paria, sí, si no, no. Porque si eres un paria, tiene que venir a la Unión Europea y decirte, oiga, no se me pase usted, podemos apretar a la gente, pero no tanto. Y entonces decimos, bueno, en las hipotecas vamos a hacerlo distinto porque lo ha dicho la UE. El desequilibrio a mí me parece que es absolutamente brutal en la intervención y que no se tenía que haber hecho nunca. Y de ahí voy a lo que dije antes, que es el tema de que eso además da argumentos y es caldo de cultivo para partidos peligrosísimos que nos hacen recordar al Frente Popular, a Podemos, nos hacen recordar a la España de la Segunda República. Y claro, yendo a España de la Segunda República, pues resulta que
surge el debate en el que hoy nos encontramos, en función de la abdicación del rey, de las, creo que han sido 12 horas de regencia de Felipe y del ya monarca Felipe VI. Pero si os parece, hablamos de eso en el debate directamente. Podemos Yo hablar fíjate del que yo debate. te hacía hoy en Madrid en la proclamación del Pues rey. fíjate que es complicado porque mi alma republicana se enfrenta o mi sentido republicano se enfrenta a la realidad empírica de la monarquía. Entonces, por lo tanto, como es una realidad empírica que funciona, como diría Galileo, pues no nos queda otro remedio que decir bienvenido el nuevo rey y a ver si nos das otros tantos años de paz social, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues como vamos mal de tiempo, pues casi que dejamos eso para el debate que llega a continuación y hemos dedicado, como prometíamos, esta primera parte o estos dos primeros bloques de nuestro programa a ese rescate bancario desde dos puntos de vista diferentes, como han podido ver. Vamos a una pausa y enseguida comenzamos nuestro debate. Pues aquí estamos en el último espacio ya, el último bloque de nuestro programa. Es tiempo ahora sí de debatir, de nuestra tertulia, de hablar, ¿por qué no?, pues de la selección española y también, evidentemente, de esa proclamación del rey Felipe VI que estamos viviendo en estos 2 días. Fíjense si será importante la proclamación del nuevo rey, que hasta la selección española ha hecho todo lo posible por venirse lo antes posible de Brasil y prácticamente lo han conseguido. Han estado a punto de llegar a la coronación o a la proclamación del rey, lamentablemente. Bueno, habíamos dejado con la palabra antes a Gonzalo, bienvenido de nuevo. Esa definición que hacías de monárquico pero republicano, republicano monárquico... Vamos a ver, sí. Buenas noches de nuevo. A ver, yo creo que nadie que se precie de liberal puede aceptar, desde el punto de vista teórico o filosófico, si se quiere, el quebranto del principio de igualdad que supone que una persona detente por cuna una serie de privilegios, y sobre todo que sea el representante de un país. Entonces, desde ese punto de vista, un liberal tiene que ser republicano por definición, ¿no? De hecho, la democracia liberal, yo diría que desde el punto de vista teórico, por definición es republicana. Lo que ocurre es que esto de las ciencias sociales y la política es una ciencia social, al final es una ciencia. Y en la ciencia uno puede tener tesis y antítesis, postulados teóricos, pero de lo que se trata es de refutarlos, ¿no? Se trata de pasar el algodón de la realidad sobre tu propia tesis para ver si esta es válida o no es válida. Y entonces resulta que la historia lo que nos enseña desde siempre es que España es un ejemplo. Primera República, golpe de General Martínez Campos. Segunda República, golpe de Franco. En España la democracia o los periodos de democracia más duraderos han ido siempre asociados a la figura de un rey. Y con eso más, no da miedo. claro, exactamente, con más o menos poderes. Pero es que si salimos fuera, resulta que los periodos de la democracia más antigua que hay ahora mismo en el mundo occidental, que equivale a ser en el mundo, es la inglesa y es una monarquía parlamentaria. Tienes la excepción de Estados Unidos, viene del mismo sitio y es, si quieres, la que viene detrás. En el mundo occidental y en Europa, allí donde hay tradición monárquica, las que han sido más estables son aquellas que tienen un rey. Por lo tanto, al final, la práctica nos dice que cuando quitamos a la figura del jefe de Estado de lo que es la lucha política, lo mantenemos como un árbitro, podemos perpetuar periodos de paz. Por lo tanto, funciona, como decía Galileo. Me gustaría que no hubiera, pero puede ser peor el remedio que la enfermedad. Claro, y si vamos más atrás, si nos vamos a Roma, pues en Roma ocurría exactamente lo mismo. Los periodos de paz en Roma coincidían y además se sucedían con dictadores. O sea, era triunvirato, dictador, triunvirato, dictador, con una democracia más o menos formal por debajo, pero siempre con esa figura. Al final, el hombre necesita que alguien mande. Y tener una figura que sea ajena a su voluntad y que represente el ejercicio del poder. A mí no me preocupa un aforado, no me preocupa un privilegio, a mí me preocupan los 400.000 cargos públicos que hay en España electos y los más de 10.000 aforados. Eso sí me preocupan, porque es donde no encuentro justificación.
Bueno, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, después de escuchar a Gonzalo, como es evidente, pues no estoy de acuerdo con él, aunque él hace un comentario en el que estamos totalmente de acuerdo, que es que el quebranto del principio de igualdad en una monarquía es intolerable. En eso estamos de acuerdo. Yo, como lo menos malo, no lo puedo aceptar. Yo quiero lo excelente para mi país y para mí, personalmente, y no creo que en 2014, que es en el año en que estamos y en el siglo que estamos, se pueda comparar con épocas anteriores. Yo creo que la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas de este país estamos preparados, más que preparados, para no ser súbditos de nadie. Yo no acepto... La respeto. O sea, que si aquí llegara una república tampoco se iba a armar la marimorena. No, como para temen nada. algunos. Vamos a ver, no estamos hablando de nadie, porque el rey no tiene poder y no lo ejerce. Por lo tanto, no hay relación de... Vamos a ver, este señor, yo en el momento que este señor es inviolable, está blindado a poder hacer, bueno, hay por ahí, que no lo comparto, pero hay por ahí unos cartelitos de mujeres que, bueno, en el fondo tienen razón, ¿no? Que dicen una serie de cosas. Este señor, si a mí me hiciera esto, no tendría ninguna pena. Es cierto, este señor puede hacer lo que... Yo no lo admito ni en él, ni en los 400.000 que tú has nombrado, por supuesto, bueno, por supuesto. Pero perdóname, que intente hacer lo que dicen esos carteles y ya vas a ver cómo algo le pasa. O sea, quiero decir, la inviolabilidad es para un marco de razonabilidad. Nadie se imagina a un rey robando bancos. Entonces, Hombre, y si lo hiciera, estoy seguro que ya que algo pasaría. Hay dos personas que intentaron, Gonzalo sabrá más que yo de este tema, que intentaron hacer una prueba de paternidad porque hay al rey que ya se ha ido, ¿verdad? Entonces ellos tienen pruebas de que lo mismo un señor que una señora, ella no es española, él sí, de que son hijos del señor que se fue. Incluso ellos han hecho una prueba que ha dado que son en un 90 y tantos % hermanos. Y no se ha podido hacer, porque este señor tenía inviolabilidad. Ayer yo leía que inmediatamente iban a volver a entrar con ese tema, porque me imagino que una persona quiere saber quién es su padre, y quiere saberlo y tiene derecho a saberlo. Y a este señor... por esas prebendas que tiene, que no tenemos los demás, porque si a ti alguien te exige una prueba de paternidad, o Gonzalo, la vais a hacer sí o sí. Depende del buen abogado que tengas. Este señor, no. Bueno, yo es un debate que, como es un debate además un poco visceral y con posturas, yo lo acepto lo que hay, porque no me queda más remedio. Creo que en las urnas a lo mejor podemos cambiarlo poquito a poquito, los que lo queramos cambiar, evidentemente. Los que estén satisfechos de cómo es el gobierno de la nación, pues estupendo. Y en el único sitio que se puede cambiar es en las urnas. Pues intentaremos. Dices gobierno de la nación. El jefe de Estado no participa en el gobierno de la nación. Por lo tanto, es que no influye en absoluto. Puede suponer un gasto, pero sobre todo lo que hay que analizar es lo que hablamos. Es decir, hombre, no a efectos influye, prácticos funciona. Inglaterra no influye para lo que quieren o para lo que queréis. El Reino Unido el 23F lo paró él. Espera, el Reino Unido que vive en el... Pues mira, punto a su favor. El Reino Unido que vive en el siglo XIII. No, para nada. Bélgica, Suecia... Pero, bueno, no voy a entrar en ese tema, Gonzalo, no voy a entrar. En las urnas, y yo, hay ese eslogan que tanto circuló por España, yo voy a volver a repetirlo, fue desde hace muchos años, aquello que decía España mañana será republicana. Pues fíjate que te aseguro que mañana no. Mañana no es mañana, es un mañana. Y lo será, vamos, la gente joven, yo pienso no es del todo... Bueno, Diego, algo que contestara Gonzalo cuando hablaba antes del rescate bancario y decía que aquí lo que se ha hecho mal es que no se ha dado ese dinero no a la banca, sino a los que estaban hipotecados. Dos cosas. Por un lado, en parte lo que dice Gonzalo se hizo porque esos 1.800 millones de euros que se dieron a las personas que habían invertido en preferentes fue exactamente eso, dar un dinero a la gente, se dio a las cajas para que las cajas se lo dieran a los que habían invertido. Y lo otro es que en realidad, si bien las hipotecas son las que ocupan los titulares y más espacio en los medios, no es el problema de la banca. El problema era básico, eran los créditos dados a las promotoras inmobiliarias.
Entonces, pero las promotoras inmobiliarias son empresas que quebraron. Quiero decir, si uno estaba buscando el dato, pero ahora no lo encontré, pero sí, hablando de memoria, si la morosidad es el 15% en total de préstamos al sector privado, en las hipotecas es del 5% y en crédito promotor es el 40%. Me estás dando la razón. No, porque el dinero habría que dárselo a las empresas promotoras. Pero es lo mismo. No, bueno, es lo mismo, no, el pero esquema vale igual. Pero una cosa es dárselo a un señor para que pague una hipoteca y se quede con sus hijos en su casa, que socialmente se puede ver más o menos, y otra cosa, al posero. Es que no, es que no es el pocero. Claro. No, es que no es el pocero. Es que es una empresa constructora que tiene no sé cuántos trabajadores y que a lo mejor dándole el dinero a esa empresa no cierra. Y logras que tiene un yate en Marbella. Sí, pero no. Pero Gonzalo, es lo que es lo que dije antes. Estás manteniendo la actividad. Pero es lo que dije antes, que se han salvado 63.000 empleos en la banca. Y no creo que ni los de Podemos ni nadie diga, bueno, el rescate por los 63.000 empleos. Diego, te tomo el ejemplo. Resulta que dices que con el tema de las preferentes es lo que se hizo. Vale. Le das el dinero al deudor, que es el banco, para que se lo pague al acreedor. ¿Que es más de fiar un banco que un particular o que un empresario? Es que es lo mismo. No, pero yo creo que eso se hizo así operativamente, porque el que tiene los registros fueran los bancos. Al final, el hecho determinante es que el que tiene cogido por los pantalones o por la falda a los políticos es el sector financiero. Y como lo tienen cogido, lo hacen. Esa medida hoy, con el resultado que tuvo Podemos, no hay narices para repetirla. No hay narices. Pero con un matiz. En realidad no es, porque se está dando la impresión falsa de que el banquero tiene el poder financiero cogido al poder civil. No, pero en este caso eran las cajas de ahorro, que eran los mismos políticos, eran ellos mismos se arreglaron. Más a mi favor. Claro, pero... el argumento todavía. Vale, pero eran las cajas de ahorro. De todas formas, parece que últimamente el gobierno de Rajoy o algunos de sus ministros están haciendo oposiciones a que no les vote nadie, porque además de algunas de estas cosas que contáis, hombre, el indulto al elemento este que grabó mientras otro guardia civil también acosaba a una pobre mujer y que él lo grabó y se reía y van y lo indultan, es una señora se puede ser más tonto, con perdón, pero se puede ser más tonto para indultar a alguien así. De todos modos, yo quisiera hacer un comentario porque ayer hablé con varias personas que firmaron a favor de... Y firmaron de una forma... Yo el otro día cuando oí al alcalde del... ¿A favor de qué? A favor de que le concedan el indulto. Del indulto. Yo oí al alcalde de Lena decir que le había firmado y tal, y a mí me pareció... Yo dije, este hombre para ser alcalde no parece que no tiene muchas luces, porque en fin... ¿Firmó cualquier cosa? ¿O? Exacto. Pero luego hablando con dos personas, dos concejales, de Mieres en concreto, que también firmaron, y me explicaron la versión que les contaron a ellos. Y claro, la versión dista mucho de... También la gente, hay que buscar un poquito la información. Yo esa información la había seguido y a mí si me lo dicen sé que me están mintiendo. O sea, la información que se vendió para pedir la firma en ayuntamientos, en tal, es que el chico pasaba por allí, más o menos. Y que bueno, que ahora lo querían echar de la policía. Bueno, una historia rocambolesca. Y muchísimas personas firmaron. Porque hoy en día te dan un papel a firmar y aquí firma todo el mundo como si es la pena muerte, porque no contrasta lo que es. Curioso. O sea, ahora, a mí me parece, yo en este caso, aunque el Partido Socialista está utilizándolo de una forma evidentemente partidista y tal, pero yo tengo que darles la razón porque es intolerable. Un guardia civil debe, debe ayudar, están para eso, ¿no? Y que encima lo grabe con un móvil, se rían de la señora, o sea... Para mí es una cuestión de concepto. El indulto no está para eso. No, bueno, aparte. Es que el indulto está precisamente para aquellas personas que no merecen un castigo o que la ley es excesivamente severa. No para salvar a un amigo, ¿no? Claro. Entonces, yo voy a decir, te dicen, hijo de una concejal del PP, pues ya te ponen a la defensiva. Coincide con aquel indulto que habían dado a aquel conductor que no sé qué. Y al final, el problema del indulto es que hay una ley de indulto y el indulto no puede ser arbitrario. Tiene que ser razonado. Es decir, es una facultad de gracia, es derecho de gracia. Lo hace cuando quiere o no, pero no puede ser arbitrario. Yo, en lugar de polemizar con el tema del indulto, lo que haría sería el que no esté de acuerdo y tenga acción para ello, es decir, en este caso la señora ultrajada o el Ministerio Fiscal, lo que tienen que hacer es presentar un recurso frente a ese derecho de gracia y ya veremos a ver qué pasa. Tú como letrado yo te pregunto, porque yo es algo que lo llevo pensando tiempo. ¿Tiene sentido que exista el indulto? Sí. Yo es que creo que
Que en esta época que vivimos, si alguien ha cometido un delito, que lo pague, pero... Vamos a ver, mira, tiene sentido, y además hay una justificación que está en el propio Código Penal, en el artículo 4. Por ejemplo, dilaciones indebidas. Te condenan por un delito que cometiste a los 18 años y tienes 23 y acabas de terminar la carrera. 5 años después que te puede tocar cumplir la pena, una persona de 23 años no es la misma persona. O sea, el fin de la pena, Sí. ya no vale. En ese caso sí porque, puede tener. claro, es decir, hay circunstancias, Correcto. delitos imprudentes, en el que las circunstancias que puedes valorar para imponer la pena no te dejan margen legal para bajarla, pero yo qué sé, que se ponga enfermo después. Ya. Oye, yo tuve una condena de asesinato de un cliente mío con una semi-eximente de legítima defensa y con un jurado que votó a favor del indulto y de la suspensión de la condena. ¿Por qué? Porque las circunstancias concretas, la ley nunca las... A ver, la ley nunca puede contemplar todos los supuestos de hecho. Tú encajas una conducta en una norma, pero tú no puedes adaptar la norma a la conducta. Entonces, puede haber aristas o extremos de los hechos que se escapen o circunstancias que se escapen de la penología o del tipo penal y que justifiquen en un momento determinado que una persona se indulte, pero el derecho de gracia es excepcional. Y claro, sin entrar a valorar a la persona ni el caso concreto, porque como no conozco el relato de hechos de la sentencia, aquí lo que digamos también es un poco casi hasta alegre, ¿no? Yo pienso, es Guardia Civil, tiene una obligación de cuidado mayor que un particular. Por lo tanto, los requisitos que tiene que tener su indulto tienen que ser mucho mayores. Me quedo ahí. Es decir, yo no sé si lo merece o no, pues no tengo argumentos para juzgarlo. Ahora, los elementos que aparecen en prensa indican que no. Pero claro... Además, complicarse la vida indultando a este elemento o a aquel que mató a otros dos cuando conducía por dirección contraria, o sea, es que, no sé. A mí me parece absurdo. Hombre, a mí además me parece que están entrando en un terreno peligroso, porque el padre ayer hablaba en una cadena nacional. Y bueno, yo creo que mejor se están callados y pienso yo... Sí, no se puede sacar pecho. Ahí no es momento de sacar pecho. Yo pienso que no. Yo pienso que, bueno, que es momento de retirarse y ver qué pasa y que se muevan las cosas lo menos posible. Ahora, que haya sucedido eso en un tren es muy lamentable y claro, ya da hasta miedo, o sea, porque dices, ya es hasta peligroso ir en un tren. No, bueno, además quien tiene que cuidar de tu bienestar es todo lo contrario, ¿no? Bueno, más temas. Nuestro experto económico y además de asuntos futbolísticos es Diego Barceló, así que casi que para hablar de la selección tiene que ser él. Oye, ¿esto se lo esperaba alguien, Diego? No, justamente a mí lo que más me molesta es la cantidad de gente que se lo veía venir. Bueno, eso y la verdad que me parece completamente injusto y aparte completamente falso, porque nadie se lo veía venir, porque era imposible verse eso. Y bueno, la lección es que pueden darse dos partidos en los que se sumen muchas desgracias y mala suerte juntas, y además lo otro es que como el fútbol no es una ciencia, la razón te la dan los resultados. Como el resultado fue adverso, algo se hizo mal. Ahora, ¿qué? Se puede debatir, pero bueno, ya está. ¿Esto afecta a lo que llama la marca España, creéis eso? No, hombre, eso es ridículo. Un país... Cuando ganan, sí. Cuando ganan se dice bueno, que eso... suma, pero... A ver, si uno me dice un país, digamos, Togo, por nombrar un país, que sale campeón del mundo y entonces se pone en la vitrina mundial, lógico. Pero España, que es un país varias veces centenario, un país con las aportaciones que ha hecho a la cultura universal, por Dios, ¿cómo no puede perder un campeonato de fútbol? Eso es una barbaridad. Y es algo que es muy acorde al espíritu, no me sale la palabra, pero de poca valoración del propio ser del hombre medio español. Es verdad. Eso sí, hombre, pero luego al final, que evidentemente, además lo decías tú, al negarlo lo estabas reconociendo, que los éxitos deportivos contribuyen a fortalecer la imagen, eso es innegable, y que los fracasos, en cierta medida, también, por no contribuir a fortalecerlo, lo debilitan. Yo creo que eso es innegable. De ahí a convertir en una cuestión de Estado
el deporte, yo creo que ese es el gran error, ¿no? El deporte demuestra lo que es la sociedad y ayer, yo creo, voy a hablar de Chile, no voy a hablar de Holanda porque ya pasó mucho, ¿no? Y tal. Pero Chile ayer nos dio una demostración evidente de lo que es el deporte, ¿no? Estaban todos juntos, corrieron todos juntos, lucharon todos juntos y para mí el resumen del de Chile, y puede que el de Holanda también, es un punto de fortuna, porque el deporte tiene un punto de fortuna, porque 3 centímetros arriba o abajo que vaya la pelota no es una cuestión solo de habilidad, también de fortuna. Con un punto de fortuna, al final el que se comportó como un deportista y luchó y peleó más ganó. Es decir, España bajó los brazos muy rápido, como nos pasó con Holanda. Entonces, bueno, al final, pues oye, que están agotados es posible, que faltó valentía a Del Bosque para hacer una renovación es posible, pero todo eso hay que decirlo antes de empezar el Mundial, no después. Es decir, a toro pasado, todos somos manoletes, me canches de la mano, bueno, salvo el día de... Yo lo único que puedo decir, a mí que no me interesa lo más mínimo el fútbol, es que casi voy a agradecer que ahora ya no va a haber esta forofada futbolera, que ya los bares retirarán esas terribles televisiones que han puesto en la calle y atormentan a los vecindarios con un volumen atroz que a mí me ha ofendido muchísimo, y en una calle donde hay terrazas y un montón de bares, todos sacan su televisión a la calle, que yo creo que, en fin, que esto Rosa, está un poco se va mal. A dividir entre Argentina y Alemania ahora mismo. O sea que voy a tener que seguir aguantando televisiones en la calle. Bueno, que haya españoles que apoyen a Alemania me parecería realmente ridículo. No, pero son europeos, y quieres que ¿Qué Europa pasa? ¿Va a triunfe en ganar América? Yo no lo sé. Yo creo que está todo para que lo gane Brasil, pero no lo va a ganar. O sea que voy a seguir viendo televisiones en la calle. Sí. Y eso es legal, que la gente saque la televisión a la calle, la normativa. Lo único que falta, que reglamenten eso. Hombre, que lo que quiera, que lo ponga. Hablando de todo esto, lo que no podemos dejar pasar es que el deporte profesional es, para mí, la perversión del deporte. Y además me lo parece de todo punto, ¿no? Porque si el deporte tiene que transmitir valores, el hecho de que todo depende del resultado y no de tu esfuerzo y no de tu trabajo, ¿qué valor está transmitiendo a la gente? Que todo vale, el de los arbitrajes que está teniendo Brasil, que lo único que le falta a un árbitro es rematar ya de cabeza un córner para que entre a gol, es decir, el dirigismo, nuestro mismo penalti contra Holanda. Es decir, a mí que no me diga nadie que antes de empezar el Mundial lo que a la FIFA le vendía, el negocio redondo que está haciendo, era una final España-Brasil. Yo creo que estaba cantado. ¿Qué pasa? Que vieron que estábamos muy mal, dijo, mira, a estos déjalos que no merecen la pena. Claro, pero me parece evidente. Entonces, al final, para mí, la profesionalización del deporte es perversión de los propios valores que tiene que determinar el deporte. Y además me disgusta. Es la profesionalización del deporte, sino yo creo que es, porque fíjate que lo primero que remarcabas de Chile, y con razón, era el esfuerzo que habían hecho. Y lo que más se critica de los jugadores españoles es que da la impresión, yo creo que por una cuestión mental, de que no pusieron todo lo que podían poner. Que sí puso Coque, por ejemplo, en los minutos que jugó. Habláis de esfuerzo, pero es su obligación. Vale, pero... Además cobran mucho. Yo ya no voy a entrar en lo que cobren, eso lo hablábamos el otro día y es cierto. O sea, en un cobran mucho, es verdad, pero por jugar en la selección no cobran mucho. Ellos el negocio lo hacen en los clubes. Pero vamos si hubiesen ganado el Mundial, yo en mi trabajo, se llevaban 125 millones de pesetas cada uno. Pero ¿cuánto eran las primas de los jugadores del Real Madrid por ganar la Champions? ¿Eran más? Pero vamos a ver, entonces, en mi trabajo, en el tuyo y en el de todos los que estamos aquí, nuestra obligación es hacerlo bien o sublime. Sí, no, estos señores también, digo yo, ¿no? Pero, no sé. pero también los hay mejores y peores. También. Hacen lo mejor que pueden, vamos a partir de ello. Pero bueno. Pero lo que yo quería decir simplemente es que es la falta de transparencia de la FIFA lo que corroe el deporte, porque si hubiera 2 árbitros, por ejemplo, uno en cada mitad del campo, si hubiera más cámaras, si se pudieran repetirse las jugadas para que no se cometieran errores, entonces uno confiaría más. Mientras no lo hagan, uno dice, a lo mejor la FIFA quiere influir en el resultado. Entonces eso es lo que pervierte, pero no la profesionalización. Yo creo que es que uno va con lo otro, ¿no? Al final no es que el dinero corrompa, pero ayuda. Es decir, cuanto más dinero tienes, más fácil es corromperte. Cuanto más te ofrecen por hacer algo mal, más fácil es que mires para otro lado. Esto, al fin y al cabo, yo creo que es una auténtica cuestión de precio. Yo creo que, sobre todo, pero es que es eso, que es que casa mal con el deporte. Porque el deporte no es el resultado. Y la profesionalización del deporte transforma el deporte como ejercicio físico noble o sano, llámalo como quieras, precisamente en el valor del resultado. Sí, puede ser malísimo y ganar los partidos. Es que el deporte son las dos cosas. El deporte profesional es el resultado. El deporte amateur es didáctico, deporte, la formación, ¿no? Claro, son dos cosas distintas. Aprovechando que tenemos al experto en deporte también aquí,
meter mi morcillita, ¿no? Que es precisamente una definición de deportista que apareció en el gráfico en ese diario argentino en torno a 1908, que era una traducción de una revista de boxeo inglés que se llamaba Punch. La traducción que tenía era que deportista no es aquel que no solo ha desarrollado sus habilidades y potenciado sus músculos en la práctica de algún gran deporte, sino que en esa práctica ha aprendido a ser tolerante con su compañero, a sentir como un ultraje la mera sospecha de una duda y a llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto de un revés. ¿Y qué tiene que ver eso? Que para mí es una definición perfecta de deportista. En 1908 ya. Sí, pero ¿qué tiene que ver esa definición con lo que hace Ronaldo, Messi o quien quieras, ¿no? El otro día colgué una foto en mi Facebook, en mi esto, que yo creo que viene muy al caso, que dice que el fútbol es un deporte en el que estás 90 minutos fingiendo que eres lesionado, y el rugby es un deporte en el que estás 80 minutos tratando de simular que no estás lesionado. La fotografía, una era la de Cristiano Ronaldo tirado, retorcido, y otra era la de un jugador de Nueva Zelanda con la cara ensangrentada, ¿no? Eso es el deporte, al final, el sacrificio y el esfuerzo. Buen colofón para el programa. Despedimos a Gonzalo, por supuesto, y a Diego. Lo último que quieras añadir, Diego, si no, pues muchísimas gracias. Bueno, lo mejor para Argentina, lo mejor para la selección y a ver qué pasa. Y nos quedamos con Rosa, porque ya saben ustedes que los últimos 5 minutos de programa los dedicamos desde hace ya varios programas a nuestra agenda. Una agenda, Rosa, que hoy tiene que ver con San Juan, porque no puede ser de otra forma. Es este fin de semana y es lo que... Totalmente. Esta semana no vamos a hablar de teatros ni de nada. Vamos a hablar que sí hay algún tipo de actividad en los teatros asturianos y algún tipo de actuación, pero nos vamos a centrar en San Juan. Esta semana, el lunes, es la noche de San Juan, la noche mágica. San Juan en Asturias es la noche que da la bienvenida al verano y, bueno, es una celebración, dicen que mágica, donde forma parte el agua y el fuego, el agua por el enramado de las fuentes, esas tradiciones, y el fuego por las hogueras, que, vamos, aunque no sea San Juan, hogueras yo creo que hay a lo largo de toda Asturias esa noche, celebrando de alguna manera pues esa fecha. Yo voy a destacar hoy las fiestas de San Juan en Mieres, que es la patrona y son de las más importantes, aunque hay otras muchas. En Mieres estas fiestas empezaron con una campaña de teatro, hay que decirlo, gratuita. Todos los días hay obra de teatro en la Casa de Cultura, desde este lunes que empezó hasta el domingo incluido. Y el día de San Juan, en la noche, o sea, este próximo lunes, el que tenga tiempo y le apetezca, hay un montón de actividades. A las 8 empieza con unos bueyes que llevan la leña y hacen un recorrido a la plaza del ayuntamiento para la quema a la noche. Luego hay la gran arrozada en un patio de un colegio céntrico. A las 11 de la noche fuegos artificiales. A las 12 la danza prima con la hoguera, que es muy bonita, es en la plaza del ayuntamiento, merece la pena. Luego hay una actuación gratuita también de un cantante que, bueno, no está muy acertada la cosa, pero bueno, que es David Civera. Parece que está un poco pasado, pero bueno, ellos como no tienen dinero, pues van un poco a lo barato, ¿no? No debe haber un duro para contratar. Y luego tienen a una orquesta también tequila. Bueno, el día de San Juan, recordar que hay una misa muy bonita en la iglesia de San Juan en Mieres, cantada en asturiano por el Orfeón de Mieres, que merece la pena porque es una misa muy bonita. Y bueno, está como muy festivo Mieres, ¿no? Y luego esa noche de San Juan, bueno, pues la hoguera en Caravia, en la playa, que es una pasada. Hay hoguera en la playa de Poniente en Gijón, hay hogueras prácticamente en todos los sitios. Luego, ahora está muy de moda que en la hoguera la gente lleva un papelito y escribe pues lo que quiere, pues todo lo malo del año, porque es como una purificación para que se queme. Y luego en el occidente, como nota de color, pues en unos sitios la hoguera se quema y en otros se planta. En el oriente, en concreto en Balmori y en Nueva, en San Juan se planta una hoguera. Y diréis, ¿qué es eso de...? A mí me sucedió, ¿no? ¿Qué es eso de plantar una hoguera? Merece la pena verse porque además en Balmori es este domingo. Plantar la joguera, dicen allí, ¿no? Es una tradición, parece ser, al menos donde yo me he documentado, la tradición era que hace muchísimos años, vamos, cientos de años, había una tradición en todos los pueblos de Asturias que era plantar un palo en el mes de mayo. Se plantaba un palo que se pelaba y se plantaba un palo. Y ese palo le llamaban el mayu, porque se plantaba en mayo. Pero en el oriente, ese palo, normalmente, por San Juan, lo plantaban delante de la moza que les gustaba, de la casa de la moza. Y plantaban el mayu. Pero
un moro, esa es la tradición que yo he leído, plantó el mayu delante de casa de la moza que lo rechazó y le prendió fuego. Entonces, a partir de ahí lo llamaron la hoguera. Entonces, esto es, van a la montaña, eligen un tal. En Balmori tienen el récord de 47 metros de alto y 4 toneladas Caray. de hoguera. Es la mayor. Caray. Es muy bonito verlo. Ellos han diseñado en el pueblo unos artilugios, todo artesanal de madera, para poder, hacen un foso tremendo para levantar el palo. Participa todo el pueblo, todos los visitantes, y tienen lo que se llama el voceru, que es un señor que dice siempre ahora. Y o sea, se hereda de padres, dirige a toda la ciudadanía que está ahí, que se agarra a la cuerda, y yo he participado tirando de una cuerda. Entonces dice, ahora, y allí 300 tiran de la cuerda, hasta es bonito de ver. Este domingo a las 5 de la tarde. Y se puede ver la hoguera de Carabia, bueno, hay mucho San Juan por ahí. O sea que acercarse a cualquier sitio de Asturias donde se celebre la fiesta. Algo veo a Gonzalo ahí con una cara de risa, no sé, que yo creo que me tiene que preguntar algo. No, yo solamente hacer una recomendación a todos los que tengan hijos pequeños, porque es una cosa muy bonita. La noche de San Juan, en los puertos de mar, se acostumbraba a meter un huevo en un vaso de agua, con agua, para que salgan las velas del barco, y a la mañana siguiente tienes como si fuese un barco de vela. Una poesía de Teodoro Cuesta, el poeta asturiano mierense, que contaba: casques un huevo en un vaso de sidra y lo pones al fresco, y a la mañana siguiente ves el barco con les veles en el mar. Decía algo así. Y es muy bonito, yo recuerdo de niña hacerlo. En un vaso poner un huevo. Cuyo nieto murió esta semana, el exrector Teodoro Cuesta. Efectivamente, sí. Efectivamente. Bueno, a los tres de nuevo, muchas gracias, especialmente a Rosa, por traernos todo lo que tiene que ver con San Juan y con las hogueras, Rosa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, volvemos ya con el que será programa número 38 la semana que viene, el jueves que viene. Hasta la semana que viene. Merece la pena.